Se acerca nuestro amigo, el empresario venezolano Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras. Ricardo, ¿cómo estás? Estás en la víspera de todos estos días de Fede Cámaras, la nueva asamblea. Ya verás con un poquito más relajado lo que significa no tener al frente esta asamblea. Sin embargo, Carlos Fernández ha sido muy amigo tuyo, tú lo has apoyado, lo has acompañado, o sea que creo que tienes la misma responsabilidad. Si no hay una responsabilidad, por lo menos como público se ve de manera distinta, ¿no? Pero en todo caso, bueno, siempre es emocionante ver los procesos democráticos dentro de las instituciones. Como siempre, Pedro, un placer. Igualmente. Y me decían que el tiempo estaba muy corto, entonces ya yo me despido. ¿Cómo que es la cosa? De una No, vez. si es por el señor Anzola, ya te estaría en tu casa, ni venga, porque si es por él, tiene un fastidio ahí. Tú sabes que ahorita que decías que estabas haciendo publicidad y hablabas de que los relojes te anuncian que tienes que levantarte. Una de las cosas que descubrimos, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el proyecto de futuro y una perspectiva hacia el año 2035, en la entrega de mi gestión y que después Carlos desarrolló con su equipo, una de las cosas que conseguimos es que, por ejemplo, en el mundo de los seguros, ¿hacia dónde va eso? En los países sobre todo desarrollados, que hay conectividad constante, entonces tú vas a tener un relojito y ese relojito va a estar vinculado con tu médico y tu médico te va a mandar. Entonces, si tú no te tomaste la pastilla y si no caminaste el tiempo que tenías que caminar al día, puede ser que tu póliza de seguro pueda subir ese mes. O sea, ¿cómo va a ser todo interactivo cuando tú no haces lo que tienes que hacer para hacer una vida saludable? Y si lo haces bien, te la bajan. Yo una de las cosas que, bueno, la conectividad en Venezuela es buena, pero quizás no es como debería ser como es en otros países, por no entrar en temas negativos. Menos mal que todavía que es así, porque si no, Pedro nos subiría la póliza de seguro a nosotros todos los días, porque nos portamos muy mal en la... No, a mí cuando no tengo internet, no sabes cómo se me dispara la ansiedad a darme una vuelta. Pero bueno, al final lo que quiero reflejar es hacia dónde está yendo el mundo en términos de la conectividad, de la inteligencia artificial, penetrando espacios, digamos, sectores de la vida cotidiana, como es la salud, como es el ejercicio, como en fin. Mira, el mundo de los seguros es muy interesante, es un mundo que viene de los números y de la inteligencia, lo que es la matemática. Exacto. Cuando no había ChatGPT, estadísticas y la ley de probabilidades. Correcto. Y pones escenarios, entonces hoy en día entre varios pagamos un accidente que pueda ocurrir y no es como antes que le dejabas las cosas a los dioses para que las cuidaran y se las robaban. Correcto. El mundo de los seguros es un mundo muy interesante. La ley de los números, me parece bien que pongas ese tema. Así es. Ahora te pregunto algo. Venimos con la Asamblea de Fede Cámaras. Sí. Tenemos un momento político también interesante. Hay dos candidatos. La última vez se estaba debatiendo si había competitividad en la elección o era simplemente reelegida. En este momento hay dos candidatos. ¿Me puedes hablar un poco? Es independiente, cosa que me llama la atención. No es que se presente una plancha, sino que cada uno de los otros candidatos de la vicepresidencia, tesorería, etcétera, son independientes. Sí, a ver, las elecciones en Fede Cámaras son uninominales. Cada persona aspira a uno de los 4 cargos de elección, como tú dijiste, presidente, las 2 vicepresidencias y tesorero, pero, digamos, el liderazgo de uno de esos equipos, o quien aspira a presidente, puede presentar equipos de trabajo, pero la elección sigue siendo uninominal. Como bien decías, Pedro, el país se enrumba en este momento hacia un periodo, un bienio electoral 2024-2025, elecciones presidenciales, las primarias es que va a haber, no sabemos cómo al final cómo se está encaminando eso. Y por supuesto lo que es en el 2025 el proceso de elecciones de todos los demás cargos, digamos, no el de la presidencia, de elección popular, concejales, diputados, por supuesto gobernadores y alcaldes, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, sin duda alguna, la elección de Fede Cámaras además cobra una importancia mucho mayor, porque recae entre las propuestas de los actores que aspiran a dirigirla, entender, eso lo va a hacer los votantes del universo del padrón electoral de la propia Fede Cámaras, pero entender quién puede ser mucho mejor para ese momento que el país, mantener la independencia y la autonomía de la institución, y para que los procesos electorales que vengan en el país sean útiles al país y no favorables a una tendencia u a otra tendencia, sino que sean procesos que le permitan a Venezuela, 1, el fortalecimiento de sus instituciones, 2, volver a entrar en el circuito, en el concierto de las naciones, poder tener acceso nuevamente a los organismos multilaterales, a los créditos que son necesarios, y además entendiendo que el país sigue siendo un país donde hay visiones políticas diferentes
Y eso tenemos que hacer vida todos, y tiene que ser de una u otra forma a ver las condiciones para que haya convivencia. Tú me estás diciendo que los próximos periodos políticos también va a tener relación con el mundo gremial, el mundo del empresariado. Precisamente se va a necesitar que, por ejemplo, no solo empresarios, sindicatos, universidades, sean lo suficientemente... Los distintos poderes. Las distintas instituciones, factores sociales o factores de poder, según como lo queramos ver, van a tener que estar a 30.000 pies de altura para no enlodarse en lo que es normalmente una confrontación político-electoral, digamos, en términos de elección de autoridades, ¿no? De autoridades públicas en todas sus dimensiones. Ahí es donde se miden las capacidades democráticas de una institución. Ahí es donde las propuestas, tú buscas incidir en todos los actores que aspiren a ser presidentes, gobernadores, diputados, etcétera. Y más en un momento, como han sido los últimos años venezolanos, de tanta convulsión, donde además ya se empiezan a elevar los ánimos del verbo. Ahí es donde tiene que haber mucha sindéresis y mucho, para decirlo en términos folclóricos, cuadrarse con la utilidad del país en términos democráticos y no favorecer a unos o a otros. Y ese cuadrarse significa mantener independencia y autonomía, ¿no? Mira, ahora también lo que señala la prensa o los tuiteros, en redes sociales, la nueva, Shreds, tenemos un país de verdad y un país virtual. Pero el de verdad, mira, el otro día fuimos a Fede Cámaras en Carabobo, eran 200 y pico expositores, vamos a ver en Maracaibo también esa misma exposición de trabajadores, comerciantes, industriales que están exponiendo. Fíjate, pero yo ahí difiero de ti, no es un país verdadero y uno virtual. Hay una parte del país que todavía, o mejor dicho, que padece más obstáculos en su cotidianidad que lo que podemos tener los que vivimos en Caracas, y eso es una realidad. Pero yo creo que transversalmente... Pero eso fue en Valencia, y ahora va a ser en Maracaibo. No, pero lo que te quiero decir, transversalmente, tú vas al estado Apure, tú vas al estado Lara, a Sanare, arriba en el pueblo de Sanare, o vas a Choruguara en el estado Falcón, y tú, es verdad que quizás tienen temas eléctricos, quizás la gasolina es mucho más completa, pero el ánimo de trabajo, la independencia que construyó el venezolano de buscarse sus propias soluciones con exigencias al sector público para que se den las condiciones y esa búsqueda sea positiva, eso no cambia, aún y a pesar de un entorno conflictivo. Entonces, lo que creo que sí hay, efectivamente, hay mejores condiciones en algunos sitios que en otros. Claro, bueno, pero el pequeño... Y acceso a gasolina, gasoil, etcétera, también. Pero el pequeño gran productor agrícola, por ejemplo, en Guárico, o ganadero en el estado Monagas, tiene la misma voluntad todas las mañanas de construir éxito o de tener éxito y construirse las herramientas para que eso sea posible que el más grande ganadero, que el más grande industrial que pueda tener el país. Y yo creo que ahí es donde están las fuerzas hoy, digamos, o la gran esperanza en términos de producción, porque en términos sociales hay otras cosas que pudiéramos analizar y hasta en términos políticos también. Claro, pero yo lo que hablo es de esa Venezuela incipiente, esa Venezuela que no se rinde. Oía a María Alejandra Otero en un show echando chistes y entonces le preguntaba a la gente, ¿y cuáles son los venezolanos? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 20 años. Bueno, pero tú te salvaste todo esto, como si y había recorrido como 20 países y esa gente va a terminar regresando al país. Yo por eso, nada más sabroso que el humor, ¿no? Y uno ve muchos humoristas venezolanos, sobre todo en el exterior. ¿A quién no entiende, Ricardo? ¿Ah? Hay gente que no entiende. No, pero en términos de humor, a veces, cuando se habla mal del país, en lo personal. Eso cae muy mal. Porque tú, eso no es humor. Tú puedes tener formas. Sarcasmo, lo que puede ser, pero al final creo que a Venezuela hay que enaltecerla siempre, con sus cosas positivas. Y que esas cosas positivas sean las que las que fortalezcan el tejido de convivencia entre los venezolanos, ¿no? Hablamos ahorita un poquito de turismo, tengo que hacer una pausa. Ricardo Cusano, empresario venezolano, vamos a escuchar el tema de la música, el circuito de éxito y regresamos con más para ustedes. Franco De Vita, una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. 53 minutos, que esta gente se emocionó. Estamos con el empresario venezolano. ¿Por qué te presentaron así, empresario venezolano? Expresidente de Fede Cámaras no dice por ningún lado, y además que estás en el Foro Cívico, en pero el bueno, Foro soy Cívico. empresario venezolano, pues eso es cierto. Bueno, ¿O sí, no? pero que Y a esta altura de mi vida... aquí viene el señor Ricardo Cusano. Esposo y padre. Punto. Bueno, esa es una responsabilidad. Grandísima. Sí, sí. Son 3 muchachos y tu bella esposa. Así que es. tiene que estar encima. Así es. Además que tú eres muy activo. Yo te veo ahí con los niñitos jugando, No, enseñándoles que no pueden ser el Barça, que tienen que ir Por supuesto. Un padre que se respete le inculca de manera casi hitleriana su fanatismo a sus El hijos. otro día tenía un rollo con una torta, algo que Así es. que te dieron que no era Así es. de tu equipo. Mira, Ricardo, te pregunté antes de entrar en la pausa sobre el turismo que siempre está contigo, el turismo venezolano mío, siempre lo he apoyado, hago mucho turismo en Venezuela, así me caigan encima, ¿sabes? Los haters, porque estás en Canaima, porque estás, este fin de semana estuve, fue un privilegio estar en La Tortuga, pero me gusta ir y visitar los sitios y apoyarlos, porque eso genera divisas. Apoyamos, ahorita abrieron un hotel en Puerto Ordaz, y bueno, estuvo esta semana, no pude ir a acompañar a D'Amico, que está impulsando no solamente el turismo en Margarita, también en Canaima, pero se están abriendo una cantidad de oportunidades, nuevos vuelos, nuevas formas de llegarle a Venezuela. Yo apoyo todo eso, quería tu experta opinión, por favor. A ver, Pedro, sin duda alguna, para mí es placentero oír que todo esto esté ocurriendo y en algunos casos también poder verlo. Aquí el gran issue, o el gran obstáculo que tenemos que superar es el poder de compra del venezolano. Te explico por qué. España y Francia, por ejemplo, tienen las últimas décadas estando entre los primeros 2 países que mayor cantidad de turistas extranjeros reciben. Por ejemplo, antes de la pandemia, España estaba casi con 80 millones de visitantes al año, pero tenía 80 millones de españoles rodando dentro de España. Entonces, era un equilibrio cuasi perfecto. Y eso es lo que a nosotros nos falta, que todavía no es, digamos, de manera, el acceso al producto turístico venezolano no es para toda para toda la población. Y ahí es donde quizás hay que hacer el mayor énfasis para que entonces esas nuevas opciones que están surgiendo y las que ya existían puedan tener una ocupación estable durante el año y no sea solo el fin de Semana Santa o sea solo el fin de semana X, un fin de semana largo. Claro, algo sustentable. Y ahí hay que construir, por ejemplo, políticas. Te digo, por ejemplo, en Venezuela el año escolar terminan todos en todas las regiones por igual. Si tú terminaras, vamos a hacer un ejemplo aquí loco, que Mérida terminara el 15 de junio, pero empezara el 1 de septiembre, tú tienes los chamos de Mérida que irían a Margarita en un espacio en que todavía es temporada baja. Entonces puedes ir con unos costos más bajos y no saturas junto con el turismo internacional, claro, el producto. Es un juego de la oferta y la demanda. Y viceversa, hace que Nueva Esparta... Promedias y con precios y exacto, todo. Y hace que la zona de Oriente empiece clases un poco después y entonces pueda ir a Mérida cuando ya Mérida está en clase. Ese tipo de política hay que implementarla y, por supuesto, bueno, una economía que sea mucho más estable y que soporte el poder de compra. Te tengo que preguntar obligatoriamente, diste una charla, creo que fue el sábado, en Maracay, sí, con Pablo Quintero, Julio, una cantidad de gente, sobre el ADN del venezolano. Sí. Te seguí en las redes, de verdad, me gustó que te emocionaras. Cuéntame un poco sobre es una charla que hemos construido sobre el ADN venezolano, cómo le ha tocado enfrentarse a mutaciones, y yo llamo las mutaciones los obstáculos de la confrontación política, económica, sus aspectos sociales, y luego también ¿cómo se llama esto? La inteligencia artificial. Y yo llamo a la inteligencia artificial todo lo que está ocurriendo en
en la propia Venezuela, donde lo que tú decías, la resiliencia en algunos espacios donde, bueno, salir a trabajar y buscar éxito económico sin importar las condiciones es la cotidianidad del venezolano, donde además los acuerdos, donde el reconocimiento de las partes sea una forma de construcción de una sociedad mejor. Y sí, se me partía la voz porque hago un juego con el reloj del fin del mundo. ¿Te acuerdas del reloj del apocalipsis que salió en 1947 por la Universidad de Chicago, el informe de los científicos atómicos, y que supuestamente le quedaba al mundo 24 horas de vida? Hoy ese reloj, en el camino le fueron poniendo los temas ambientales, la polución y lo que eso ha acelerado, lo que pudiese ser la muerte de la humanidad, y después con la pandemia, y supuestamente al reloj le quedan 90 segundos de vida para que el mundo se acabe. Es una cosa apocalíptica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es ese reloj en Venezuela? ¿Y cómo hacemos que ese reloj, porque así como se acelera con cosas conflictivas, también puede bajar cuando hay entendimiento de la humanidad y cuando hay trabajo por la capa de ozono, etcétera, etcétera? O por cuando la lucha armamentista baja, ¿no? Se cesan el tema de la lucha armamentista. Y hablo de eso y lo vinculo a sociedades que se perdieron, como pudo haber sido los que vivían en la isla de Pascua cuando están los Moai. Y hago entonces una referencia sobre la Venezuela, sobre las torres de petróleo, sobre la flor de Hanover, por ejemplo, sobre la Divina Pastora, en fin, cosas que te vinculan como venezolano. ¿Y qué hacer para no convertirnos en los nuevos Moai? Y ahí pongo una foto de mis hijos y digo, bueno, al final de la historia, lo que me motiva a mí para que Venezuela no sea un espacio perdido y que dentro de 200 años lleguen los alienígenas y digan, ¿qué pasó aquí con esta cascada tan bonita y estos tipos se comieron entre ellos? ¿O qué pasó aquí que no, con 17 estados que son de agricultura, no había la suficiente comida? Y bueno, lo que me motiva a mí para que eso no ocurra son mis hijos. Y un poco es vincular a la gente con que cada uno de nosotros, aquí en el estudio, cada uno tenemos algo que nos motiva, algo que nos lleva a tener que ser sensatos y a tener que ser propositivos en vez de conflictivos, ¿no? Bueno, mira, Aquí nos están poniendo horas. Nos están votando, ahora se quedaron. Aquí llegó el reloj. El reloj de desalojo. El reloj, ¿cómo se llama el reloj que dijiste? El reloj del fin del mundo. El reloj del fin del mundo. El zurdo y el apocalipsis. Dale. Bueno, Ricardo, un placer tenerte siempre en el programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la próxima vez hablamos completo de dar la exposición aquí. Seguro que sí, ¿por qué no? Así es. Hacemos algo. Bueno, era Ricardo Cusanos. Ya regresamos con más para ustedes, 6 de la tarde. Una